Buenos días, tardes o noches. Estoy aquí junto con mi grupo de exposición, el cual está conformado por Juan Esteban Osorio, Juan Sebastián Molina, Juan David Molina y yo, el grado 13. Esta vez vamos a exponer por la asignatura de religión con el criterio de la nota del docente Ferney. Esta vez les vamos a exponer sobre la experiencia de Pedro. A Pedro se le nombra en el Nuevo Testamento. De aquí es donde analizaremos su experiencia. Vamos a recorrer las lecturas las cuales se pueden ver en la Santa Biblia. Así que cualquier otro enlace externo, aparte de lo que vamos a mencionar, no tendrá relevancia en la exposición. El primer acto de confianza que realizó Pedro fue el de entrar al grupo de los seguidores de Jesús, donde luego sería llamado Pedro por este mismo. El nombre Pedro viene de la cultura judía, donde se decía que el nombre era el ser más profundo de la persona. Y por esta razón es que Jesús decidió cambiarle el nombre al hasta entonces Simón. Esta mención se hace en Juan 1, 40 a 42, la cual dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído hablar de Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro compartió mucho tiempo con Jesús, por algo es de los apóstoles más llamados y reconocidos. Él escuchaba sus enseñanzas, pero no para acumular sabiduría, sino para saber cómo orientarse en su vida y en su existencia, siguiendo más un criterio filosófico. De esta manera, poco a poco, Pedro fue descubriendo el mensaje de Dios, y esto lo aplica en su vida para seguir la nueva vida que le decía el maestro. La admiración que le tenía Pedro a Jesús era inmensa e incondicional, el cual en muchas ocasiones le impidió comprender el auténtico alcance de la palabra de Jesús. Por esta misma razón, Jesús más de una vez reprendió a Pedro, dándole lecciones de realismo. Pedro, a través de esta cercanía y contacto que tenía con Dios, corrigió y perfiló su propia experiencia de fe, por su propia cuenta, siendo este todo un proceso de descubrimiento que lo llevó poco a poco a comprender lo que Jesús es y de lo que Jesús pide. Como comentábamos, Pedro muchas veces terminaba por no alcanzar de comprender a Jesús. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en los textos del descubrimiento, en Mateo 15, del 15 al 16, y Mateo 18, del 21 al 22, donde Pedro dice: explícanos esta comparación. Y Jesús le responde: ¿ni siquiera ustedes entienden todavía? O el famoso refrán del perdón de Jesús, donde Pedro dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Y Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Igualmente, en el texto Juan 13, del 6 al 9, o en otras situaciones más icónicas, que es cuando Jesús le lava los pies a Pedro. Entonces este dice: Señor, ¿cómo vas a lavarme tú los pies? Y entonces Jesús contestó: lo que estoy haciendo tú no lo puedes comprender, lo comprenderás después. Pero Pedro insistió y dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Entonces Jesús respondió: si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo, Señor. Entonces Pedro reaccionó y dijo: Señor, no solo lávame los pies, lávame también las manos y la cabeza, demostrando el aprecio que le tenía Pedro a su Señor Mesías Jesús. A pesar de que era un devoto seguidor como cualquier ser humano, tenía también dudas y miedos en ciertos aspectos de Jesús, al igual que infidelidades. Una de estas se puede evidenciar en Mateo 26, del 69 al 75, donde es también famoso cuando Pedro negó a Jesús 3 veces con juramento. Él mismo se puso a llorar amargamente, ya que tenía miedo de que la gente pensara que él era un apóstol, ya que podrían asesinarle. Aún así, Pedro vio entre la comunidad de Jesús y también vio cómo se expandía y cómo cada vez más gente tenía la oportunidad de tener el mensaje de salvación. De esta manera es como Pedro siguió teniendo una experiencia de fe.
A pesar de todo esto, Pedro y toda la comunidad seguían comprometidos con Jesús, como se puede evidenciar en Hechos 2 del 42 al 47, donde dice que los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos prodigios y señales realizadas por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos. Esto según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo. Partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez en el corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de creyentes a aquellos que aceptaban la salvación. Estos actos de bondad y de comunidad de Dios reflejan la salvación la cual quería traer Dios, una comunidad alrededor de su Hijo, y que el mismo Jesús logró estas grandes hazañas a través de las enseñanzas que dejó. Pedro, al igual que el resto de la comunidad, seguía estas enseñanzas para poder tener la salvación y seguir a su Maestro. Y bueno, compañeros, esto ha sido todo lo que hemos tenido que exponer. Agradecerles al grado 13 y al profesor por su atención y esperamos que les haya gustado nuestra exposición. Fue un placer por mi parte y la de mis compañeros. Muchas gracias.